Bienvenidos amigos a Telenoticias. Estoy acompañado del congresista Giancarlo Bacchelli, exactamente es de la bancada de Fuerza Popular. Está aquí exactamente porque él ha promovido una ley, exactamente que es la 29973, en donde dispone el pase libre de las personas con discapacidad severa al servicio de transporte público terrestre. Al respecto, el congresista nos va a comentar. Bienvenido, Giancarlo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos los televidentes, así es. Bueno, a ver, vamos a contarles un poquito. La 29973 es la nueva ley general de personas con discapacidad. En dicha norma, nosotros hemos promovido y elaborado el artículo 59, que es el artículo que establece una pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa que viven en situación de pobreza. Esto es con respecto a la 29973. Y también hemos formulado el proyecto de ley, como bien decías tú, que establece el pase libre para las personas con discapacidad severa en el transporte urbano e interurbano. Y es importante señalar un detalle. Han salido algunas voces en los últimos días y en las últimas semanas a señalar de que este proyecto de ley es discriminativo porque de alguna manera solo estaría alcanzando su beneficio a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza. Esto no podría ser más alejado de la realidad. El proyecto de ley del pasaje libre no incluye ni tiene nada que ver con la condición social de la persona. Es decir, todo aquel que padece discapacidad severa podrá acceder a este beneficio. Y eso hay que tenerlo claro. La situación económica, socioeconómica de la persona no es evaluada ni tomada como referencia para otorgarle al beneficiario este beneficio. Claro, tomando en cuenta que los discapacitados son evidentemente una población económicamente activa, pues, ¿no? Esta ley de alguna forma solamente está dirigido para las personas con discapacidad severa. Severa. Exclusivamente para los de discapacidad severa o crónica. No, claro, la discapacidad severa abarca muchas discapacidades. Hablamos de, evidentemente, claro, discapacidad motora, no, es decir, de personas que se encuentran en una situación donde tienen que utilizar un instrumento biomecánico como la silla de ruedas. Claro, y también existen otras discapacidades severas que no son motoras. Hablamos de la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual o mental, como se le conoce comúnmente. Claro. Y evidentemente discapacidades como la discapacidad renales, la diabetes, en fin. La discapacidad severa se establece en una norma técnica que ha sacado el Ministerio de Salud, que especifica bien y define bien cuándo es una discapacidad severa y cuándo no lo es. Entonces yo creo que a partir de esa norma técnica nosotros podemos establecer bien, por ejemplo, otra discapacidad severa es la múltiple discapacidad, la sordoceguera o personas que padecen de más de una discapacidad. Entonces, esto abarca un universo muy amplio. Esto es bueno porque va a alcanzar a muchísimas personas, pero ese es otro mito, por ejemplo, que se ha tejido en torno a esto, ¿no? Que, o sea, no es como lo estaban pintando, que era exactamente discriminativa. No, para nada. Ni tampoco otra de las cosas que se han dicho es, pero esto no va a beneficiar a nadie porque el transporte público en la capital no es accesible. Es verdad, el transporte público no es accesible y las personas que utilizamos una silla de ruedas no es realmente imposible acceder a este transporte urbano, claro. Claro, no podemos acceder evidentemente
a gran parte del transporte público. Pero hay que tener en cuenta que la discapacidad severa no se ciñe solo en personas que están en silla de ruedas, sino, ya te decía, abarca muchísimas personas. Claro. Y además hay transporte público que sí es accesible. Hablemos del metropolitano y del tren eléctrico, que sí son accesibles. Y evidentemente este proyecto de ley tiene que ir acompañado de una reforma integral del sector transporte. Pero esta ya no es la responsabilidad nuestra, sino del Ejecutivo y de los gobiernos regionales y locales. Ahora, aún se encuentra en aprobación de este dictamen que modifica la 29973, si no me equivoco, pero también de alguna forma hacen uso de un porcentaje del beneficio, pues, ¿no?, de las municipalidades. Sí, sin duda. O gobiernos regionales o locales. Sin duda, ¿no? El proyecto de ley de transporte público gratuito, el pase libre, ya fue discutido en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, de la cual quien habla es vicepresidente. Ya nosotros hemos aprobado por unanimidad esta norma y ahora estamos a la espera de que se discuta en el Pleno del Congreso de la República, que esperemos se dé durante esta legislatura. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información aquí en Telenoticias. Bienvenidos amigos, seguimos aquí por Telenoticias al lado del congresista Giancarlo Acheli. Yo me había despedido, ¿no? Y la entrevista continuaba, ¿no? Estamos faltos de ritmo en esto de la televisión. Hace algunos años ya que estamos fuera de las pantallas permanentemente, ¿no? Así que estamos, como decimos en el fútbol, ¿no? Estamos fuera de distancia y ritmo futbolístico. Bueno, específicamente ahora seguiremos hablando de este proyecto de ley, pues, ¿no?, que de alguna forma estará beneficiando a la población, hombres y mujeres discapacitados. Pero, a ver, en la última encuesta nacional especializada sobre discapacidad se tomó en cuenta que hay un beneficio libre de acceso, exactamente, a un porcentaje pequeño que está en el país. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, no existe antecedente alguno de este beneficio de transporte gratuito para la discapacidad. La norma no lo establece. Lo establece la convención, te repito, de la cual el Perú es un país firmante, pero la legislación peruana no lo establece hasta ahora y nosotros por eso hemos elaborado y promovido este proyecto de ley. Hay porcentajes, sí, en otros campos. Hay un porcentaje laboral, una cuota laboral en el sector público y privado del 5 y del 3% respectivamente, que no se cumple, dicho sea de paso, pero donde ahí hay que hacer una debida fiscalización y por eso se tiene que fortalecer el CONADIS nuevamente, que está es un barco a la deriva, ahorita no tiene presidente, y bueno, se establecen otro tipo de porcentajes, pero no hay ningún artículo de esta nueva ley general que hable del transporte gratuito. Y específicamente hablando de porcentajes, ¿cuánto es el porcentaje neto expresado en dinero real es que se estaría utilizando para esta nueva ley? El sector transporte no se verá perjudicado con esta norma, con este beneficio. Todo será con cargo al presupuesto del sector, es decir, no se verá perjudicado. El colectivo con discapacidad es un colectivo importante, sí, pero hay muchas personas con discapacidad severa que no van a poder acceder al beneficio porque tienen una discapacidad, digamos, de postración, donde tienen que estar en cama, permanenteidad. Entonces, hay una serie de aristas, ¿no? Pero no va a significar ningún perjuicio al sector de los transportistas. Por ese lado se pueden quedar totalmente felices. O sea, el sector de transporte, ya que obviamente necesita una reforma, no se va a tocar estos beneficios, digamos, tributarios que ellos obtienen. Bueno, ellos, a ver, esta reforma definitivamente es una reforma que tiene
una reforma integral Claro. del sector transporte, ¿no? Nosotros tuvimos una serie de reuniones con la gente de la Municipalidad de Lima para hablar de una reforma total de las unidades y de que efectivamente tenían que entrar en circulación unidades accesibles a las personas con discapacidad. La administración anterior de la Municipalidad de Lima nos garantizó de que en el mes de diciembre iban a empezar a llegar la nueva flota de transporte de unidades. Esto no ocurrió, seguimos sin tener una movilidad accesible y bueno, ahora será una cuestión de la nueva administración del doctor Castañar Ocio de continuar con esto, y tenemos la mala noticia de que todo lo que se pensaba hacer en la administración anterior volvió a foja cero. Entonces yo no sé si hay un nuevo proyecto de reforma de transporte de la nueva administración edil, pero en todo caso sería interesante que la opinión pública sepa cuál es la intención de esta administración en torno a este tema y cuándo vamos a tener en definitiva carros accesibles en el Perú. Es una pena que siendo Lima una ciudad, una metrópolis que busca ingresar al primer mundo y que está en vías de desarrollo, no contemos aún con transporte público accesible. Y específicamente es una necesidad urgente, pues no, porque la población, sin duda. Este sector, este público está realmente urgente, ¿no? De estas medidas que se están ustedes proponiendo. ¿Es la única medida que ustedes estarán apoyando? Bueno, no, nosotros hemos promovido una serie de medidas. Nosotros hemos promovido la pensión no contributiva para las personas también con discapacidad severa en situación de pobreza. Hemos promovido también el descanso postnatal para las madres que tengan hoy un hijo recién nacido con discapacidad, tendrán un tiempo de descanso mayor para poder orientar la atención y el cuidado del infante. Y también la ley de la licencia por rehabilitación, que permite que los padres, tutores de las personas con discapacidad que requieran ir a una terapia tengan tiempo libre de su trabajo sin prejuicio económico a cuenta de sus vacaciones para que puedan acompañar a la persona con discapacidad que necesita la terapia. Entonces sí, hemos promovido una serie de normas, hemos hecho también ese trabajo tan difícil de fiscalización, fiscalizando la cuota laboral. Hemos sostenido una serie de reuniones con varios sectores viendo este tema de la cuota laboral. Hemos también, por supuesto, fiscalizado lo que es el trato a la persona con discapacidad. En fin, hemos hecho un trabajo integral en favor de este sector de la población y estoy tranquilo. A 4 años de gestión el balance es totalmente positivo. Y ojalá que sea transparente realmente esta nueva ley, ¿no? Y que beneficie como se debe, evidentemente a todos y no solamente a un sector. Bueno, gracias, congresista, por su tiempo y por esta información brindada. Ahora sí viene la despedida, para no quedar mal doblemente. No, simplemente decir lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos trabajando y seguiremos trabajando por la discapacidad en el Perú. Yo quiero dejar una frase que dejé en el año 2002 en la Comisión de Inclusión Social, justamente cuando se debatía justamente la nueva Ley General de Personas con Discapacidad. Yo dije algo en aquel momento que lo voy a reiterar ahora. La temática y la problemática en el Perú de la discapacidad no es exclusivamente un tema de leyes y normas, es un tema de mentalidad, de concientizar a la población y hacerle entender que las personas con discapacidad, los compatriotas con discapacidad, somos peruanos y peruanas con los mismos derechos y deberes que el resto de peruanos y merecemos un trato igualitario
en todo sentido. Entonces, yo creo que es un tema de actitud, de mentalidad, más que de normas, porque las normas se están haciendo. El problema es que para que se cumplan debemos cambiar la mentalidad y debemos ser una sociedad inclusiva y no exclusiva. Bueno, con las palabras del congresista nos despedimos y despedimos esta entrevista. Volveremos aquí con más información en Telenoticias.